Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista y como lo anticipé ya está conmigo Carlos Flores, representante del Foro del Agua. El tema que vamos a desarrollar en esta mediodía del miércoles 14 de septiembre le hemos denominado negociación sobre la ley de aguas y fallo CIADI respecto a minería. Carlos, qué gusto encontrarnos. Encantado, Carlos. Gracias a ti por tomar la invitación de esta mediodía. Vamos a iniciar directamente con la entrevista, Carlos, y quiero aprovechar para hacer la primera interrogante. Hace unos días el Foro del Agua convocó a una conferencia de prensa denunciando que hay una tercera propuesta de ley de aguas que está siendo negociada de manera paralela entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente junto a la ANEP. Carlos, ¿cómo ustedes se enteraron de estas gestiones paralelas? Bueno, hay que decir que este proceso que inicialmente ha sido una conversación entre el Ministerio de Economía, Ministerio de Ambiente y ANEP, el año pasado fue anunciado por el Ministro de Economía. Es decir, él empezó a soltar información que existía un proceso de negociación y que ya casi habían acuerdo. Ante esto, en octubre del 2015, nosotros gestionamos una entrevista, una reunión con el presidente de la República. Él nos recibió con todo el Gabinete de Sustentabilidad Ambiental y en esta reunión, de boca del presidente, nosotros nos enteramos que efectivamente él había delegado a estos dos funcionarios para que conversaran con la ANEP y con los empresarios más importantes de este país para revisar posibles acercamientos en el tema en los temas difíciles de la Ley General de Aguas, que eran en ese momento, o que siguen siendo hasta este momento, el tema de institucionalidad. Y dentro de la institucionalidad es la representación que hay de la empresa privada en la institución rectora. Entonces él nos informó que ellos tenían el mandato de conversar y revisar cuáles podrían ser los mínimos aceptables, tanto de la empresa privada como desde el gobierno. Entonces, eso fue, en ese momento quedó establecido un vínculo de coordinación con estos dos ministerios para recibir la información respectiva de los avances de la negociación. El asunto es que hasta este momento nosotros no hemos recibido información de cómo avanzó ese proceso de conversa, pero públicamente se está comenzando a manejar que ya hay un acuerdo, que ya hay una tercera propuesta de ley, es decir, la primera siendo la del ministerio, siendo la segunda la de la ANEP y una tercera que sería ese acercamiento. Entonces, nosotros lo que vemos es que esto no está de acuerdo a lo que nos informó el presidente. Es decir, porque primero teníamos que conocer cuáles iban siendo los avances, no los hemos conocido, y segundo, no iba a ser una propuesta, sino iban a ser ese cuadro de mínimos y máximos aceptables para las dos partes. Es decir, Carlos, retroalimentando un poco, desde el año pasado ya hay acercamientos entre miembros de la ANEP con el gobierno para negociar algunos aspectos en el marco de la ley, pero ahora es conocido que es una tercera propuesta, es decir, un tercer anteproyecto de ley que tendría que ser discutido o desplazado los otros dos y ser discutido en el seno de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea. Carlos, esa hace un poco la idea. El asunto es que ahorita no hay claridad de nada. Ese es el gran problema. El tema central es que incluso gente de la ANEP habla de esta tercera propuesta. Algunos funcionarios ya hablan de este acuerdo en espacios bilaterales, están diciendo que ya hay un acuerdo, pero oficialmente no existe presentado nada. No sabemos si ante la Presidencia de la República se ha presentado este documento de mínimos y máximos y esto se convierte en una tercera vía o si son simples rumores de pasillo que se están corriendo, como para dinamizar la discusión de la ley y dinamizar acuerdos en este sentido. En ese caso, el Foro del Agua reacciona, hace una conferencia de prensa hace algunos días, ¿para efectos de qué, Carlos? Visibilizar qué apunto en la conferencia de prensa. Es que, entonces, en esta rumorología nosotros tenemos un documento que ha sido como el fruto de los últimos documentos, que es como el fruto de esta conversación. Sí. Todavía no es un documento oficial, pero tiene validez en el sentido de que nuestro informante, que es alguien de la alta jerarquía del FMLN, entonces ellos dicen que es el documento que se está
que se está negociando. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que hasta la fecha, la posición de la ministra de Medio Ambiente, en el caso, ella dice que no ha habido mucho avance porque la empresa privada, se logran acuerdos con la empresa privada, pero ellos dicen, dejémoslo así, pero en la asamblea todavía vamos a negociar. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se plantea en este documento de avance que esta institución rectora se compone entonces por los mismos 7 miembros, sí. Serían 3 del gobierno, 2 de comunes y 2 de la empresa privada. Ajá, pero entonces, digamos, ya no es mayoría de la empresa privada, pero si partimos de que no es el acuerdo final, sino que es para negociar, ¿qué es lo que hacen? Ellos nada más establecen el piso, pudiendo de ahí moverse hacia arriba. Es decir, siempre la empresa privada buscaría tener la mayoría calificada en la institución que va a regir el tema de agua. En la discusión de la instancia rectora, Carlos, uno de los debates es este. ¿Cuáles son las instancias representativas? Se habla de la figura de un consejo rector, de una institución que se llama Consejo Nacional del Agua o instancia rectora, pero también una instancia de un comité consultivo. Solo para efectos de hacerlo claro para nuestros amigos y amigas de la audiencia, estas figuras son las que se han venido manteniendo en la discusión de la ley de aguas, entiendo, Carlos, pero ¿cuál es la gran diferencia entre estos en la toma de decisiones respecto a la gestión del recurso hídrico? Mira, hay una diferencia fundamental entre nuestra propuesta y la propuesta de ANEP. ANEP propone que sea una empresa nacional autónoma. Las empresas nacionales autónomas se rigen por una junta directiva y una figura de dirección ejecutiva o gerente, de manera que la junta directiva es quien toma las decisiones. Lo que propone ANEP es que las decisiones las tome la junta directiva y en esta junta directiva mayoritariamente hay gente de la empresa privada. Sí. Esa es la propuesta original. Ellos dicen que hay al menos 4 personas de la empresa privada, de 7 que serían los representantes de la junta directiva, 2 del gobierno, 1 de comunes y 4 de la empresa. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que se propone? Siempre una empresa autónoma donde hayan los mismos 7 miembros, ahora serían 3 del Ejecutivo, Salud, Medio Ambiente y Agricultura, 2 de comunes y 2 de la empresa privada. Entonces, aparentemente, ahora sí hay mayoría de la institucionalidad pública, aunque ahí podemos identificar algunas trampas, pues. Ajá, porque son 2 de comunes, que comunes en realidad es una instancia de derecho privado, porque es una institución pública. No es una institución pública, pues. ¿Ah? Entonces, más los 2 de la empresa privada. Y es una institución pública que actualmente la dirige Arena, porque los alcaldes de Arena son mayoría ahora. ¿Ah? ¿Qué pasa de la representación del sector de sociedad civil en esta instancia de toma de decisiones, Carlos? No hay, porque la ANEP siempre ha venido diciendo que ellos representan a la sociedad. ¿Ah? Ellos representan. Entonces, en esta tercera vía lo que proponen es que haya un comité consultivo. Entonces, en este comité consultivo, un comité consultivo que primero tiene resoluciones que no son vinculantes. Ese es el primer tema. No es vinculante. No tiene recursos. ¿Ya? Y tercero, ahí sí hay un espacio para la sociedad civil, la gente, ¿verdad? Y nuevamente hay un espacio para la empresa privada. Es decir, ellos tienen donde se toman las decisiones y donde no se toman las decisiones. Hay un tercer aspecto que también no es aceptable, es el tema de que crean organismos de cuenca, pero organismos de cuenca que nuevamente no tienen recursos y que nuevamente sus resoluciones no son vinculantes con lo que se decide en la Comisión Nacional. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que proponen es que haya participación que realmente no participe o que no tenga mecanismos reales de decisión. Carlos, ahora me gustaría que hablemos siempre en la línea de este tema.
Para materializar una decisión respecto a la ley de aguas y también otro de los debates que ustedes han estado formulando y proponiendo en la palestra pública es el tema de la ratificación del derecho al agua y la alimentación a nivel constitucional. Pero esto pasa obviamente por las decisiones en Asamblea Legislativa, pero no ha sido un tema de discusión constante tampoco en la Comisión de Medio Ambiente. Entonces, también este contraste de llegar al escenario legislativo no te garantiza que va a ser una decisión tan rápida, porque es algo que ha llevado por lo menos 10 años esta discusión sobre el tema de la ley de agua. Efectivamente, hay que recordar que la primera propuesta de ley la presentamos el marzo del 2006. Hasta ahorita, a marzo del 2016, teníamos 10 años. En el 2013 iniciamos la discusión que terminó en 2014 y no se ha vuelto a discutir. Hoy por hoy, los diputados y diputadas de la comisión se niegan a reiniciar el debate. Y el debate ha salido a discutirse entre el gobierno y la ANEP, pero también vemos que la posición de la ANEP sigue siendo la misma, es decir, controlar la institución que gestiona el agua. Porque ellos están claros que si controlan la institución gestora, controlan y garantizan que la gestión del agua siga siendo la misma que hasta ahora. Estamos cerrando esta primera parte, Carlos. Solo una pregunta muy puntual. ¿A tu criterio hay una sospecha de corporativizar ese espacio? Es decir, que sea corporativo para al sector eminentemente empresarial una toma de decisión por un recurso vital y que es la manera de que puede negociar el gobierno sobre esto. Es que es eso, ciertamente es eso. Aquí hay dos ejemplos de lo que quiere hacer ANEP con la ley de aguas. Un ejemplo es lo que pasa en la CIGED. En la CIGED participan las empresas distribuidoras del agua, de la electricidad, perdón. Entonces, ¿quiénes deciden el precio? Las empresas. Entonces, el precio no cuesta que suba, pero cuando hay bajas en la estructura de costes, cuesta hacerlos bajar. Casi hay que imponer las reducciones. El otro ejemplo claro es lo que pasa con el CONSA, el Consejo Nacional para la promoción de la industria agroindustria azucarera en El Salvador. ¿Qué es lo que pasa? El CONSA está constituido por dos públicos, que es agricultura y economía, y 6 privados, que son 3 productores de caña y 3 ingenios azucareros. ¿Qué decide el CONSA? Es cómo se distribuye en el mercado de la venta de azúcar en El Salvador, cómo se distribuyen el mercado preferente a nivel internacional y el mercado internacional, y cuál es el precio nacional del azúcar. ¿Cuál es el resultado? En El Salvador pagamos azúcar 3 veces más cara de lo que se paga de lo que pagaríamos si la importáramos de otra parte. Entonces, ese mismo mecanismo de funcionamiento se podría llevar para el tema del agua. Ese es lo que quieren para la gestión del agua. Es decir, una gestión del agua donde ellos sean los principales beneficiarios del uso del agua en El Salvador. Ok, Carlos, tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que en el segundo bloque hablemos sobre el tema minero. También tenemos varios aspectos que tocar. Permítanos una pausa, continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Regresamos en instantes. Gracias por su preferencia. Continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Me acompaña este miércoles 14 de septiembre Carlos Flores, representante del Foro del Agua. El tema que hemos abordado es negociación sobre la ley de aguas y hablaremos un poco del tema de minería, que es justamente el tópico que vamos a desarrollar en esta parte, Carlos. En otro tema, a inicios del mes de septiembre se conoció la noticia que la empresa Ocean Gold intentó negociar con el Estado salvadoreño respecto al proceso de arbitraje que ambos tienen en el CIADI, que es ante una instancia tribunal del Banco Mundial. ¿Qué lectura podemos hacer de este movimiento, de esta pieza que trató de mover Ocean Gold, de buscar un acercamiento, una negociación, vislumbrándose un escenario de que se puede tomar una decisión en los próximos días sobre este fallo que ya tiene varios años, Carlos? Mira, ellos lo que quieren es lograr la explotación minera en El Salvador. Y todavía no están seguros de cuál es el fallo. Entonces, para adelantarse, ellos establecen esta posibilidad de negociar. Pero hay que decir que en la Mesa Nacional Frente a la Minería, una instancia en la que también participamos, justo ese día nosotros estábamos denunciando y previniendo al gobierno que no fuera a caer en la trampa de Oceana Gold, que es este mecanismo de negociación. Entonces,
ese mismo día o días después nos recibe a los funcionarios de la mesa el presidente de la República para reiterar su posición de rechazo a la minería en El Salvador. Es decir, él está comprometido a que en El Salvador no va a haber minería. Por fortuna, esto sirvió para que en la negociación hubiera una posición de rechazo, porque esta empresa va al CIADI y dice, bueno, no suelten el fallo todavía. Entiendo que pidieron un mes de prórroga, porque dijeron que había un acercamiento con el gobierno y que este acercamiento podía resolver el problema sin necesidad del fallo. Ante esto y ante las declaraciones del presidente y la prevención de la mesa, la comisión negociadora tuvo suficiente margen para negarse a establecer esta negociación con la empresa. El abogado, el representante del Estado salvadoreño, Luis Parada, mencionaba en procesos de entrevistas y en espacios en los medios de comunicación lo siguiente, que le sorprendía que este mecanismo tratara de utilizar la empresa. Se puede vislumbrar entonces un escenario que no puede ser necesariamente favorable para la empresa. Carlos, obviamente es un ejercicio nada más de supuestos, pero hacer este movimiento genera una sospecha, evidentemente. Exactamente, aunque vos sabés que en materia de estos tribunales, que son tribunales privados, es muy difícil tener un fallo favorable. Pero lo que sí es cierto es que nosotros no podemos ponernos, como Estado salvadoreño, no podemos ponernos a negociar con una empresa, porque aquí es, o me das 300 millones o me das el permiso para explotar y contaminar todo el suelo y el agua. Entonces, para ellos no hay otra negociación posible. Entonces, para nosotros fue como una buena noticia y una buena posición del presidente de la República el reiterar su posición contra la minería en El Salvador. Implicaciones de esto sabemos, y como se vislumbra en los próximos días se podría tener la resolución definitiva de este caso, Carlos, pero me gustaría una lectura ante escenarios, un escenario desfavorable para el Estado salvadoreño, ¿qué le implicaría? Está el tema de la demanda, pero entiendo también que el abogado Parada ha mencionado que ya tienen procesos o para definir procesos de apelación ante el CIADI. O sea, un camino es seguir. Seguir en el proceso, hay que volver a presentar argumentos, hay que apelar la resolución y esto. Nosotros lo que proponemos es renunciar al CIADI. Hay que renunciar al CIADI. No puede ser que siga siendo sometida nuestra soberanía ante empresas transnacionales que son privadas y no podemos seguir siendo juzgados por tribunales que son privados y que defienden intereses privados. Esa es nuestra propuesta, nuestra exigencia que estamos planteando al Estado salvadoreño, que renunciemos al CIADI. ¿Y qué respuesta les han brindado sobre eso? Es que es más difícil de parte del gobierno analizar esta posibilidad, porque también tienen herramientas económicas para presionarte, pero hay que revisar si en el marco de la crisis financiera del gobierno estamos en capacidad de asumir el pago de estos 300 millones o estamos en capacidad de abrir la puerta a la minería, que nos pone en una situación muy difícil, que casi como entre la espada y la pared, frente a una empresa que, hay que decir, sigue invadiendo el territorio de la gente. Este proceso legal ha llevado 7 años aproximadamente, Carlos, que se lleva en esta instancia del CIADI. Pero ¿cómo este caso puede afectar la soberanía de los países? Este es el tema minero, pero podríamos traspolarlo a otras áreas. O sea, ante el Estado que se somete a reglas y jurisdicciones entre privados, ¿cómo esto afecta no solo el tema soberano en particular, también el manejo y gestión de recursos que son del Estado? Es que yo creo que estamos frente a un problema que es serio, porque ¿qué es lo que está pasando? No es solo que el Estado no quiera dar permiso para que se lleven el oro y la plata, y ese es un tema, pero estamos frente a una amenaza que podría complicarte mucho más el tema de gestión del agua, porque estamos hablando de más de 38 proyectos que están ubicados en la cuenca, en la zona de recarga de la cuenca del río Lempa, desde Morazán hasta Santana. Es decir, estaríamos poniéndonos en jaque con el tema del agua.
Río Lempa es el agua, es el río de El Salvador. Ese es un tema. Entonces, estamos sometiendo, casi no es la soberanía, es la vida de la gente ante una instancia que no entiende reglamentaciones ambientales y que no es esa su prioridad. Ella es, ¿usted le garantiza seguridad a la empresa o no se la garantiza? Entonces, hay que revisar frente a esto, porque estamos poniendo el agua, ahora es por el tema minero, pero puede ser por el tema de explotación de un acuífero, de construcción de una represa, cuando el Estado no garantiza la seguridad de la empresa. Entonces, eso es lo realmente complicado de esta situación. Carlos, ¿consideras tú que hay una lectura gubernamental desde el Gabinete de Gestión Medioambiental sobre la conexión de estos dos puntos? Se podría ver asuntos aislados, minería por un lado, pero agua por otro, pero como tú lo explicas, obviamente se combinan y tienen una implicación en la vida de la gente, pero esa lectura complementaria se hace en las instancias gubernamentales. Sí, yo creo que se hace. El asunto es si vos lográs establecer la prioridad en este punto. Si vos estableces, porque recordá que hay esa presión política por los empleos, por la inversión, por la crisis. Entonces, decir, bueno, la minería me puede sacar de la crisis, pues, porque es un 2%, o es hasta un 2% de regalías lo que me puede dar la empresa minera. Entonces, eso se puede convertir potencialmente en un salvavidas. Entonces, sin duda hay gente en el Ejecutivo que está pensando en eso. Entonces, después vamos a preocuparnos cómo recuperar el agua. Pero por otro lado puede también existir una lectura más económica del asunto dentro del mismo gobierno, que eso le puede generar ingresos, inversión y por ende trabajo y aminorar la presión social. Entonces, esas dos lógicas, Carlos, esa lectura de esas dos lógicas. Entonces, lo que esperamos ver es cuál de las lógicas prevalece. Pero yo creo que ningún análisis dentro del gobierno puede evadir estas dos situaciones que son evidentes. Es evidente que estás jugando en una cancha que no es tuya y que no son las reglas a las que nosotros estamos acostumbrados. Es decir, no es el ordenamiento jurídico nacional el que rige esta instancia que es el CIADI. Carlos, me gustaría, estamos llegando casi a la fase final de la entrevista, pero me gustaría poner un último tema. Es el rendimiento del trabajo de los juzgados ambientales. Entiendo que como Foro de Agua ustedes han estado interponiendo denuncias sobre prácticas que afectan al medio ambiente. Comentanos un poco a valoración del Foro del Agua, el rendimiento del trabajo de juzgados ambientales, que son también muy recientes, pero que hay muchos casos que podrían trabajar. Mira, yo creo que el juzgado ambiental hoy por hoy es una herramienta importante para que la gente denuncie y reciba respuesta a su problema ambiental. Hemos tenido resoluciones importantes en El Salvador. Recién, hace un par de meses, hubo una resolución del juzgado que mandaba al Ministerio del Ambiente a cancelar un permiso ambiental para la construcción de una represa allá en el río Sapo, allá en Morazán. Es sumamente importante porque hasta la fecha el Ministerio del Medio Ambiente se había mantenido en la posición de que no se podían revertir los permisos ambientales, aunque no tuvieran fundamento técnico, pero si ya fue emitido no se pueden revertir. Entonces, aquí hay jurisprudencia que siente el juez ambiental diciendo que sí se puede. Ya cambiaron las condiciones, entonces hay que revertirlo, hay que cancelarlo. También hay que revisar otra jurisprudencia que en el caso de este parque Las Araucarias, ahí en Santa Tecla, también manda al alcalde de Santa Tecla, que estaba queriéndose pasar por encima de la ley de medio ambiente, y lo manda a pedir un permiso ambiental, porque todas las obras necesitan permiso ambiental. Sí. Entonces lo manda. Entonces, hasta la fecha, el juzgado ambiental ha dado buenas resoluciones. Todavía nosotros seguimos esperando que la Corte cumpla con su deber de instalar el juzgado de Occidente y el juzgado de Oriente, además de la Cámara Especializada. Que hay que decir que esta Corte Suprema de Justicia ya tiene 2 años de estar incumpliendo la ley. ¿En qué sentido, Carlos? Porque la ley le manda a establecer estos tribunales y no los ha establecido. ¿Cuáles han sido los alegatos que han mencionado? ¿Falta de recursos? Voluntad, hay falta de recursos, incluso el año pasado estaba argumentando que no hay demanda,
que el tribunal pasa sin hacer nada, porque la gente no denuncia. Hasta el año pasado habían 42 demandas, más o menos hasta julio. Este año la gente está denunciando todo. Toda la falla, la falta a la ley de medio ambiente y a la ley forestal, a la ley de riego, están casi llegando al juzgado ambiental. El juzgado está ahora, ya está rebosado de trabajo. Sin contar que al ser un solo juzgado, hay bastantes casos de las zonas más alejadas que no son denunciados. ¿Ah? Entonces, por eso es que es sumamente urgente que la Corte Suprema de Justicia cumpla la ley. Imagínate la Corte Suprema, que es quien aplica, no la cumple, no cumple un mandato de la ley de medio ambiente. Entonces, ¿qué esperamos de los empresarios, de las instituciones del Estado y de las personas que andamos a pie en este país? Esto es un mal mensaje para la construcción de institucionalidad en El Salvador. Por otra parte, el rol que puede tener el juzgado ambiental, Carlos, es relevante en la selección de ciertos casos y que puede trastocar intereses económicos, sobre todo cuando es la construcción de proyectos inmobiliarios, que es uno de los temas también fuertes, y que un juzgado, al tener un caso de esas circunstancias, pues puede decir cuáles son los criterios para darle prioridad a algunos casos respecto a las demandas que van llegando también a los juzgados. Exactamente. Yo creo que por todo eso es importante que tengamos el resto de juzgados y que se sigan fortaleciendo. Hasta la fecha, yo creo que este juzgado ambiental está haciendo bien su trabajo. Ha recibido críticas importantes de los ministerios porque les carga de trabajo, pero también críticas importantes de algunos empresarios. Es decir, vamos caminando bien. Porque como el tema medioambiental hasta la fecha ha sido accesorio, nadie espera que haya una resolución positiva cancelando proyectos, cancelando permisos o mandatando al cumplimiento de la ley. Entonces, por eso es que hay como muchas quejas en este momento. Ya hace algunos meses tuvimos la oportunidad de entrevistar a representantes del juzgado ambiental en la capital, y algo que era interesante en esa discusión, Carlos, era cómo en función de los fenómenos o los procesos de degradación medioambiental también se tienen que hacer modificaciones en el marco del derecho ante estas cosas, porque van surgiendo nuevas prácticas o circunstancias que afectan el ecosistema o que afectan las prácticas de la vida de las personas en materia medioambiental. Pero claro, algo que es joven y que está rebosando de trabajo, como tú recién has mencionado, implica mayor fortalecimiento institucional, de recursos y de personal especializado, y a la vez también de las nociones del derecho para entender estos fenómenos. Es que yo creo que eso es lo realmente importante, porque en todo el marco legal ambiental, ahí encontramos desde la ley del medio ambiente, la ley forestal, la ley de riego y ordenamiento, entre otros marcos normativos, quedan vacíos de regulación, así como vacíos de aplicación de la ley. Es decir, porque las instituciones no se ponen de acuerdo a quién le toca. Entonces ahí en esos espacios se está generando, o se puede ir trabajando con la jurisprudencia que se genera a partir de la resolución del juez. Entonces eso es un aporte sumamente importante. Entonces, pero aquí nuevamente el tema yo creo que es que necesitamos que se cumpla, que se termine de cumplir la ley. Pues necesitamos esta Cámara que resuelva cuando hayan inconformidades, la Cámara especializada de segunda instancia y el resto de juzgados. Si no, lo que estamos observando es que se sigue negando el derecho a la justicia ambiental en El Salvador. Carlos, ha sido un gusto. Gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Encantado. Estuvo con nosotros esta mediodía Carlos Flores, representante del Foro del Agua. Estuvimos hablando un poco de la negociación de la Ley de Aguas y también hablamos sobre el fallo CEADI de la explotación minera. Permítanos una pausa. Volvemos en instantes con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX.